que matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bueno, seguimos Periodismo en Emergencia con la visita de Marcelo Duhalde, que vamos a hablar un poco de todo lo que estuvo pasando, que se está pasando, como hemos hablado durante toda la edición de hoy de Periodismo en Emergencia, y nuestro amigo Norberto Gonzalo. Y bueno, y aquí estamos, que estamos el día después. Hola Nora, hola a todos los oyentes, a todo el equipo, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto poder estar acá. Y estamos un poco cansados, ha sido fuerte tener que llevar al hombro una elección, ¿no? Difícil hacer una evaluación tan inmediato, ¿no? De lo que, por más que uno sabía lo que estaba pasando, pero yo pensaba, esto es como cuando uno tiene un enfermo terminal en la familia, sí, que sabe que el desenlace es ese, pero siempre tiene la esperanza de que aparezca la magia salvadora, ¿viste? Que de repente, bueno, creo que todos pensábamos que por ahí podía aparecer algo que contrarrestara la enorme y carísima campaña que se hizo. Terrible la campaña brutal, porque además se hizo una campaña con todas las cosas que no se podían hacer, con la propaganda de la obra pública, la propaganda financiada por el Estado, todo lo que no se podía hacer se hizo, y se hizo de manera... Pero además brutal, las dos últimas semanas eran en cada bloque, en un canal que no es afecto a ellos, por ejemplo, el C5N, en todos los bloques eran 2 o 3 de esos espacios pagos por ellos, no los pagos por el Estado. No pagos por la campaña obligatoria del que tiene que dar el gobierno, sino por ellos. Pagos por el Frente Cambiemos, sí. El Frente Cambiemos, y además todos los dedicados a Carrió, porque no solo eran los esos gubernamentales. También estaban los de Rodríguez Larreta, sí, que eran los gubernamentales de la ciudad, más los gubernamentales de Nación, más los de Lilita, más los de Bullrich, era todo. Además tenían todos los medios, más tenían toda la publicidad en vía pública, una infernal publicidad en vía pública, en diarios, y además de todo eso, los trolls, ¿no? Sí, que además ha sido fuertísimo el uso de los trolls, el uso de las redes fue... bueno, ellos hay que reconocerles que lo manejan muy bien, eso desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Muchos años que vienen dedicándole mucho dinero que lo tienen para sacarle el mayor rendimiento a las redes. Yo creo que se pueden hacer muchas lecturas de esta elección, ¿no? Una de ellas es pensar que una candidata vapuleada, desprestigiada, con toda la carga que tiene sobre su espalda de las denuncias del Poder Judicial, que es la mala de la película y todo eso, que saque un 37% en la provincia de Buenos Aires, es una elección que ya la querrían muchos impolutos y blanquecinos, ¿no? Porque no es fácil, después de 12 años de gobierno y después de casi 2 años de ser considerada el diablo en persona. Bueno, 2 años judicialmente, porque la consideraban la puta, la malvada, bueno, todo eso. Me refiero a 2 años fuera del poder, ¿no? Porque los 12 años de desgaste del poder también hay que contarlos. Lo cual no quiere decir que yo esté pensando que es una víctima, no es una víctima, es una política de raza que se enfrenta... Es una política como uno quisiera que hubiera mucho. Sí, y bueno, pero que también, como todo ser humano, ha cometido errores, tanto en la gestión como después, y le da eso una cuestión más épica, en todo caso, si querés. Pero también hay que pensar que esto es un ciclo
que se cierra, y no con esto estoy diciendo que ella quede afuera, no, se cierra un ciclo donde ella tiene que cambiar, y tiene que cambiar varias cosas. Entre esas yo creo que lo que es fundamental que cambie es su entorno. Yo creo que ese entorno que tiene, que está absolutamente desgastado, que es un entorno que no ha podido superar las dificultades que se presentaron, porque si no le estamos achacando siempre todo a ella, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están sus colaboradores, sus asesores, sus candidatos a diputados, a senadores, a concejales y demás? Yo creo que hay que hacer una renovación que vendría muy bien en este momento, que no están muchos en condiciones de hacerla dentro del peronismo, porque si pensamos que los únicos exitosos, yo creo, haciendo una mirada rápida, Cristina por su caudal de votos, a pesar de haber salido segunda, y Rodríguez Sá por haber dado vuelto una elección y haber ganado. Entonces, ¿dónde está Urtubey? ¿Dónde está Massa? Massa perdió tercero en su distrito. ¿Dónde está Randazzo con un 5% que estuvo peleando cabeza a cabeza? Con toda la plata que puso. La plata que puso Massa en la toda la plata que le pusieron a Randazzo, ¿no? ¿Y a Massa? Y a Massa no digamos también, por supuesto. Entonces digo, hay que ver que son pocos los dirigentes que han quedado de pie en esta elección, y que sería bueno que sirviera esto como para hacer una renovación, que yo no hablo de, como se decía antiguamente, una renovación generacional. No, yo creo que hay mucha gente de nuestra generación que tiene mucho que decir todavía, que tiene mucho para hacer, que tiene mucha experiencia. Hay mucha gente que se ha quedado afuera en estos últimos tiempos, y en los últimos tiempos del gobierno de Cristina, te podría poner varios ejemplos, que habría que recurrir a ellos para empujar una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Como por ejemplo Ginés González García, sin ir más lejos. Y así varios más, algunos que están en la gestión, como el caso de Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, algunos dirigentes sindicales, como es el secretario general de Farmacia, el secretario general de Televisión, el de la bancaria, el de Gráficos. Hay un montón de compañeros que están trabajando desde hace mucho tiempo, no es nuevo esto, pero que no tienen la visibilidad necesaria porque no han estado cerca de la mano de Dios. Sí, yo creo que fundamentalmente que, fíjate vos, que todo esto que estamos diciendo, que además muchas de las cosas que vos decís las comparto, pero al mismo tiempo ellos no tienen nada, porque cada candidato uno es peor que el otro. Yo creo que ellos tienen un proyecto, y un proyecto que es multinacional. Lo que nos ha pasado a nosotros es lo mismo que pasa, imagínate, toma como ejemplo España. España perdió las elecciones, el Partido Socialista, y a partir de ahí la ganó 3 veces seguida Rajoy, que es digamos que no pero tiene la plata también. Pero por eso, porque es el mismo proyecto continental. Por suerte le salió mal en Venezuela, que ahora se acabó la dictadura de Maduro, o para muchos de nuestro lado, el boludo de Maduro, ¿no? Porque hay que decirlo todo, ¿no? Yo creo que hay que hacer cosas. Evidentemente a la gente, no sé si a la gente le interesa el proyecto que tenemos nosotros, que tiene que ver con los derechos, con todas esas cosas. Parecería que no. A nadie se le movió un pelo por lo que pasó con Santiago Maldonado, a nadie se le movió un pelo por las barbaridades que dijo Lilita Carrió, a nadie, viste, no modificaron nada. Yo te decía que había varias miradas que se podían hacer, porque creo que una de esas miradas es analizar profundamente el comportamiento del electorado, ¿no? De todo el electorado. No hagamos culpable solamente la clase media, digamos que... No, yo no hablo de la clase media, no es eso. Yo digo todo. Todos. Y creo que hay que analizarlo profundamente desde la política y del psicoanálisis también, ¿no? Porque hay como una gran perversidad del síndrome de Estocolmo, ¿no? Si uno está
posibilitando que el carcelero te siga teniendo encarcelado, ¿no? Sí, yo coincido casi totalmente con lo que decís. Yo lo único que reconozco es que pensé también que iba a haber una cierta dosis de sentido común en determinado sector del electorado, teniendo en cuenta todos los sucesos de la última etapa, de los últimos días, y ni hablar del caso de Santiago Maldonado. No, y además hablar de la situación económica. No, bueno, por eso digo, en general todo eso, pero el apoyo a un proyecto que hace un culto de la negación, del sometimiento, de la pérdida de derechos, de la explotación al trabajador, con un proyecto que viene ya, que está en la gatera para salir, la verdad que habla un poco bien del sentido común o del sentido común de cierto sector. Hay una decisión de no creer que uno es ese al cual le va a tocar. Bueno, claro. a eso no va a ser a mí. A mí no me va a tocar. A mí no me va a tocar, me aumentan la nafta, se le deben aumentar a Dios, ¿no? Sí, ¿Viste? sí. Aumentan la nafta y el presidente dice, Claro, aumento de la nafta, no. a mí no me afecta porque yo ando colectivo, Claro. sí, pero no compras pan, no compras leche, no compras... Pero aún el que tiene el auto tampoco lo dice, porque no piensa que es para otros autos, no al de él. Vos sabés, Se convence de a ese eso. sentido común me Se convence de refiero. eso. Además, el presidente dice, no, la nafta aumenta porque aumentó el petróleo. Cuando el petróleo, que yo creo que va a bajar. Y Tengo porque no esperanza interviene que más el baje. Estado en la Entonces, fijación del precio. Entonces vamos a Ese es el vamos a tema, el bajar. retiro del Entonces, Estado. ¿por qué? Bueno. En todas partes el precio es. Pero Pero tengamos el- sueldos el- a precio internacional, entonces, El para pagar Estado se precio ha convertido en Es un... multinacional lo que decía. Claro, es multinacional. Me acordaba de esa frase tan trillada que el sentido común es el menos común de los Sí, sentidos, por ¿no es supuesto. cierto? Por supuesto. Bueno, además Y se otra confirma. cosa que a mí me parece que también tenemos que contabilizar, que es el pueblo argentino, la sociedad argentina, ha convivido siempre con la violencia. Las diferencias políticas en nuestro país se han dirigido durante los 200 años prácticamente a través de la violencia. Desde los asesinatos de Mariano Moreno para acá, arrancá por donde quieras. Las masacres de Roca, para seguir lo de Bacena, la Patagonia Rebelde, seguir para este lado y seguir sumando, y siempre ha habido debemos reconocer que es un periodo de menor violencia. No quiere decir que no sea absolutamente repudiable la violencia del Estado sobre un ciudadano, ¿no es cierto? Además, amenazante. Pero creo que Pero es lo digo, amenazante de gusto. no lo digo para conformarlo, estoy No. diciendo, ¿qué hacemos? Porque eso se transmite también en el fútbol, en la calle. El tipo que no pagó la pizza el otro día, no pagó la pizza en Constitución y lo mataron por no pagar una pizza. Y el tipo del cana que le valió al camionero, porque la cuesta en la bajada de Solís no le gustó, ¿viste? Entonces acá era un cana, ¿viste? Bueno, entonces La sociedad no reacciona ante las barbaridades que hizo el gobierno con Santiago Maldonado ni las brutalidades que dijo la Carrió, porque tiene un concepto de la violencia que tenemos que trabajar. No puede ser que nuestros hijos, nuestros nietos crezcan en una sociedad donde considera que un barra brava puede hacer lo que se le dé la gana, está 2 horas preso y después se arregla con el comisario, con el juez, con el dirigente del equipo y se acabó y sale. Entonces ahí no hay una reacción de la sociedad en contra de la violencia. Yo creo que el tema de la violencia es un tema. Nosotros cuando nos tocó en el Teatro Argentino de La Plata, los pibes que tenían los viernes libres, viste, venían rompiendo todo, que eran unas guerrillas muy violentas y qué sé yo. Nosotros decidimos que antes que ponernos a defender el teatro, lo que tenemos que hacer, primero hablamos con la secretaria general del Diario del Día, inútil totalmente hablar, porque no les interesa terminar con ciertas cosas. Y nosotros proponíamos desde el teatro juntarnos con los padres, con los docentes y empezar a pensar
cómo podemos tratar de bajar la violencia de esos pibes. No es de poner más rejas como se está terminando de hacer ahora. La cosa es bajar la violencia desde una comprensión de la situación y de que entiendan que así no se va a ninguna parte, ¿te das cuenta? Ahora, si vos como sociedad, como yo digo siempre, hemos perdido totalmente la idea de la diferenciación entre la ficción y la realidad. Nosotros teníamos claro porque íbamos al cine, veíamos los cowboys, pero era dentro de un lugar cerrado donde había una pantalla y estaba claro que no era el que mataba a nadie. Si vos desde que tienen 2 años los tenés con un aparato donde solamente los juegos lo único que hacen es matar, porque que gana el que mata más. Sí, sí. ¿No? Estás haciendo de la muerte algo banal que puede estar a mano de cualquiera, ¿viste? Nosotros decimos que estas elecciones, el proceso que se está viviendo, el triunfo de Macri en 2015 y demás, se debe fundamentalmente a que hemos perdido la batalla cultural. Sí. Y la batalla cultural incluye todo eso, eso que vos decís, la violencia, incluye, nosotros no podemos agarrar la historia por la nariz glopatra. Cuando uno se horroriza con las situaciones de violencia de género que hay, es porque son productos de esta sociedad. Yo siempre pienso lo mismo. Acá no es que traemos gente, importamos gente violenta, matones y qué sé yo cuánto para que le peguen a las mujeres. Eso es el producto que da esta de una sociedad donde la educación tiene algo que ver, donde la familia tiene algo que ver con que las soluciones son violentas. La semana pasada, el miércoles, fue a declarar Delía al juzgado de Bonadío. Entonces se sentó y el abogado, que es un señor abogado muy respetuoso y que cumple la forma, le pidió a Bonadío que quería saber por qué había que pedía saber por qué había tanta gente en la sala de audiencia. Y Bonadío le contestó: usted cállese la boca que usted no puede pedir nada. ¿Y qué hizo? Hizo llamar policía y lo rodearon con policía de civil y uniformada al abogado que estaba asistiendo a su defendido, que todavía la prueba está que no lo detuvo ni nada por el estilo. No es que estaba atendiendo a un asesino de... Pero escuchame una cosa, si el presidente fue ayer a votar rodeado de las 3 fuerzas, hasta armados hasta los dientes, porque iba a votar a una escuela a las 11:30 de la mañana, y había francotiradores en las terrazas. La ministra también. Claro, y la ministra fue escondida. Pero ¿cómo podés pensar qué imagen es esa para la sociedad? ¿Qué imagen es esa? Evidentemente nosotros vivimos haciendo manifestaciones donde no había ni canas. No. Y no pasó nada nunca. Y los funcionarios... Cristina, yo siempre hablo de esa imagen. El bicentenario, Cristina, Evo, Chávez, todo Lula, Néstor. Yo estaba ahí. En medio de millones de personas, ¿dónde estaba la custodia? No había custodia, había un cordón que estaba a 30 metros, que caminaba con ellos, que era una cosa absoluta. No había francotiradores, no había especialistas, no había camiones preparados, no había nada de eso. Esto es impresionante, el despliegue de armamento, porque además, ojo, es el fomento de el despliegue de armamento tiene que ver con una concepción de las cosas, que esa concepción de las cosas también te lleva a invertir 2.000 millones de dólares en armamento, claro, que no sirve para nada, ¿no? Claro, y además esa cosa de siempre está siempre es muy violento ver a esa gente toda armada para cualquier cosa. Están siempre con la cosa antiguerrilla, ¿no? Los 2 Robocop, porque eran eso, que custodiaron la ambulancia de los bomberos cuando entró el cuerpo de Santiago Maldonado a la morgue. Supongo que lo vieron. Sí. Todos lo no, yo no lo vi. Era una cosa que daba miedo. Claro, te dan miedo. Con las ametralladoras amartilladas. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si los agresores del ciudadano son ellos, ¿de quién se están defendiendo? Claro, eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Y además,
todo el tiempo amenazas de la, como yo digo, no me canso de repetir, ese camión sin ninguna individualización y sin patente que se llevaron a los gremialistas de PepsiCo, el auto sin patente que se llevó a Milagro de Nuevo a la cárcel, todas esas cosas son amenazantes. A los chicos que se llevaron la primera manifestación el 1 de octubre, creo que fue, ¿no? Sí. La segunda manifestación por lo de Santiago, todavía no les devolvieron los celulares, ni las tarjetas de crédito, ni las del DNI. Eso es ilegal, eso es absolutamente ilegal. Pero decime una cosa, ¿querés algo más ilegal que nombrar 2 miembros de la Corte Suprema por decreto? A partir de ahí... Hay más cosas ilegales. El presidente no juró por la patria. Se hizo la reunión de cancilleres, los nuevos embajadores y la canciller argentina no había jurado. O sea, era con alguien que no existía, que se hizo la reunión en el Palacio San Martín. ¿Pero querés algo más ilegal que llevarte la reserva en oro sin autorización del Congreso y llevártela a Inglaterra? A Inglaterra, ¿viste? No la llevaste qué sé yo, no tenés que llevarla a ningún lado, pero menos a un país enemigo, porque es un país enemigo. Si la Argentina tiene un país declaradamente enemigo, es Inglaterra. Ahora decime, ¿cómo se lo llevan sin permiso? Pero decime una cosa, ¿dónde están el Estado de Derecho acá? No existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no existe y esta semana le toca pagar las consecuencias a la Gil Carbó. Claro. Porque ahora van, como dirían los españoles, a por ella. Es que van a por ello a todos los santos días de Dios, no hay un día que no vayan a por ello o por ella. Estamos en una situación de bastante indefección, ¿querés que te diga? Sí, a mí me da un poco de temor también el exceso de demanda que puede caer sobre Cristina a partir del 10 de diciembre, como si Cristina desde una banca del Senado pudiera transformar la realidad. No, eso está claro. Pero mucha gente cree que sí, que Cristina de ahí puede dar una batalla que es imposible, porque Cristina que va a tener, no sé, una banca, no sé, de 8, 10, 12, no sé cuántos son los que van a quedar de un lado y de otro, pero todavía no está definido por otro lado, ¿no? Y después los diputados, que por suerte no consiguió tener quórum propio, Cambiemos, pero vos sabés que en cualquier momento hay algo. Por la guita baila el mono, decía mi abuela, ¿no? Sí. Y por la carpeta también. Sí, ahora está más de moda la carpeta. El cuento están de moda las carpetas. Yo creo que las carpetas es otro cuento. ¿Vos crees que es otro cuento las carpetas? En algunos casos dicen... En algunos casos existen con los rebeldes, pero con los otros... Dicen que Bocio tenía una carpeta encuadernada, ilustrosa, tenía los nombres, el nombre de la carpeta escrito con letras de oro. No te puedo creer. Eso es muy gracioso como definición, muy gracioso. Bueno, así que estamos empezando los nuevos 2 años de sufrimiento. Sí, 2 años que además ellos lo han expresado sin ningún pudor, que son 2 años que ellos piensan hacer mayor ajuste, mayor quita de derechos. Los últimos días han sido de una voracidad, además de enviar las reservas a Londres. ¿Y ahora cómo se envía eso? ¿Se envía con la letra? Me imagino que no existirán los lingotes yo qué sé. ¿Cómo no se los robó todo Perón? Pero hicieron nuevos, che. Pero después se lo llevó Néstor a la bóveda allá en Santa Cruz. Y tampoco encontró la bóveda. Bueno, ¿no lo tendrás la nata en la casa? Y a lo mejor quien te... Entonces por ahí. Pero te decía, en una semana se llevaron el oro a Londres, cambiaron la jurisdicción para conflictos internacionales, que pasó a ser Londres y Nueva York. Privatizaron Vialidad Nacional, porque hicieron una sociedad anónima, o sea que está privatizada. Privatizaron el PAMI, porque hicieron una fundación donde el PAMI no tienen límites, siguen haciendo el plan de salud.
El plan de salud ese que lo único que hace es restarle prestaciones a los ciudadanos. Entonces, ¿qué les queda por hacer? No sé, realmente hay que pensar. Además dice que bueno, hay que tomar deuda para pagar el déficit. Dice, hay que tomar deuda para pagar el déficit. Lo dijo hoy. Sí, sí. No, la verdad es que es muy difícil que uno sobreviva a todo este disgusto. Pero hay que tener la cuota de voluntad y de utopía y de voluntarismo para poder enfrentar esta situación, y hay que seguir adelante. El pueblo argentino se ha visto, yo no sé si tan grave como esto desde el punto de vista económico, porque hasta la dictadura fue más gradual en el tema económico, se fue dando en mayor tiempo, ¿no? Pero hay que ser fuerte, pero hay que tirar para adelante. Acá no hay otra forma, ¿no? Si uno... ¿Vos me ves con cara de no tirar para adelante? No, a vos no. Pero yo estoy tratando de llegar a la gente que está con mucha desazón, la gente joven que no ha tenido la formación y la maduración necesaria, porque arrancó con un Estado maravilloso, protector y de derecho, un Estado de derecho. Un Estado de derecho, y que ahora se encuentra con esto y sin armas, sin formación como para poder enfrentar esta situación, ¿no? Es realmente un momento que uno no tiene, para nuestras generaciones es un momento que no tenemos ganas de volver a vivir. Eso a nosotros creo que lo que nos pesa eso, no es que no sepamos que de alguna manera algo va a surgir o algo saldrá, el problema es que otra vez de nuevo. Otra vez sopa. Otra vez sopa. Sí. Era como... Asumo mi estado anímico deprimido, y no lo voy a esconder en lo personal, y anoche lo compartíamos con muchos compañeros ahí en Arsenal, y bueno, es verdad que la palabra de Cristina es envidiable, la actitud que tiene esa líder, porque decir eso ante la situación imperante, bueno, hay que estar muy convencido. Hay que tener mucho temple, ¿no? Por eso digo, entonces, bueno, además porque sabes que al día siguiente, diga lo que diga, al día siguiente lo van a tergiversar, al día siguiente te van a insultar, al día siguiente te van a humillar. ¿Viste? Eso es, además, no es que vos lo decís y sabes que hay. Pero bueno, yo creo que Cristina tendría que repasar un poco a Perón en este momento donde Perón siempre fue Perón y siempre siguió adelante y siempre fue el líder, pero él a los mariscales de la derrota los dejaba un poco de lado a veces cuando había algo, y yo creo que Cristina tiene que hacer una renovación de su entorno, tiene que hacer una renovación de la gente, de la polea de transmisión que tiene con los compañeros, con la gente de base, y esto que hizo durante la campaña de salir, recorrer, caminar, mostrarse, que no quede solamente en un hecho de campaña, que sea una práctica permanente donde la gente pueda tener contacto con ella, a lo mejor no con tanta frecuencia, por supuesto, no estar todos los días recorriendo, pero que sea una práctica que no abandone, que la haga y que se haga ver y que se haga oídos de lo que quiere la gente decirlo, ¿no? Y bueno, como las cosas van a empeorar mucho para la gente, va a tener buena audiencia. Seguramente porque el proyecto es exprimir cada vez más y apretar cada vez más y apretar, así que para eso también hay que estar preparados, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver, bueno, hasta aquí llegamos con Periodismo en Emergencia. Gracias, Marcelo Ugalde, por estar siempre con nosotros y sobre todo en estos momentos. Bueno, mi amor, que Norbertito el vecino de al lado. El vecino de al lado, el horario de al lado. Que se va a quedar con ustedes. Ya llega Voces y bueno, trataremos con los invitados, con los compañeros, con los
con los amigos que están de este lado y de ese lado, bueno, reflexionar un poco sobre lo que nos pasa y sobre lo que, como dice Galeano, sobre lo que queremos que nos pase, ¿no? Sí, claro, bueno, es eso, que queremos que nos pase, pero realmente lo que hay que tratar es volver a recuperar la alegría, porque a los pueblos tristes se los vence con mayor facilidad. Exactamente. No nos podemos permitir eso. La sabía clara, La sabía bien, uno tiene que tratar de saber, me lo tengo que decir a mí misma. Por eso, sí, yo creo que estamos todos un poco, pero es lógico, porque es un golpe, como decíamos al principio, es un golpe fuerte que hay que asimilarlo y tirar para adelante. Gracias, Nora, por invitarme y siempre a disposición. Por supuesto, y bueno, hasta la semana que viene en Periodismo en Emergencia, les cuento que bueno, que ya estamos con los ACE, que la semana que viene, el 31, en el Multiteatro vamos a entregar los diplomas y ya estamos en carrera. O sea que por lo menos la fiesta del teatro de este año se va a hacer. No sé qué va a pasar lo próximo, pero este año la vamos a hacer. Hasta la semana que viene y gracias. Una mención cortita para un compañero, amigo y excelente militante. Un abrazo grande a Federico Lupi, que nos debe estar escuchando de algún lado. Exactamente, que nos está escuchando desde algún lugar. Hasta la semana que viene.